Siempre ando detrás de buenas historias sobre conspiraciones o buenas historias en general. Creo que el éxito de algunos podcasts, como por ejemplo el de Radio Ambulante, es que encuentran buenas historias y luego, por supuesto, el formato. Obviamente el formato de Vidas en Red es un formato bastante sencillo. La mitad de mis podcasts los grabo con el móvil o simplemente los grabo directamente con apenas edición, con lo cual no es un formato más atractivo que el toque personal que yo le pueda dar. Cuando empecé con el asunto del control del peso, lo cierto es que no es que hiciera una gran investigación. Básicamente me dediqué a comer menos y a intentar comer alimentos más saludables en lugar de los alimentos engordantes. Pero uno de los vídeos que vi de de un señor de Puerto Rico que se llama Frank Suárez, de un canal de YouTube que se llama Metabolismo TV, pues él comenzó diciendo una cosa que a mí me convenció porque me pareció algo de bastante lógica. Y es que él, se ve que es un experto, yo no sabía quién era ese tipo, simplemente dijo algo que fue que simplemente a sus clientes de la clínica les pedía que lo primero que hicieran es que se quitaran el pan, que dejaran de comer pan. Y con eso ya había una reducción de peso importante que les motivaba a seguir adelante. Y me pareció interesante. Sin embargo, yo no soy... Ahora en Internet, que hay tanta información, hay mucha gente que se pasa horas y horas viendo consejos de salud, que si la dieta esta, que si... Luego una respuesta, no, pues la dieta esta no es buena, es mejor la otra. Y es ya casi el salseo o simplemente un pasatiempo, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es básicamente tener un plan y ponernos a ello para perder peso. La cuestión es la siguiente. Frank Suárez era un tipo que tenía sobrepeso y que se puso a estudiar a tope el tema del metabolismo. Él dedicó mucho tiempo a estudiar cuestiones relacionadas con el metabolismo, con la alimentación y con la salud. Y bueno, lo que él descubrió por sus propias investigaciones se lo aplicó a sí mismo. Y el tipo que llevaba mucho tiempo luchando contra eso, no tenía éxitos, o tenía éxitos, es decir, perdía peso, pero luego volvía a ganar peso, pues no eran avances, ya que eran avances temporales. La cosa es que, cuando él se pone a estudiar el tema, cuando él se pone a aplicar lo que ha descubierto y tiene un éxito constante, es decir, logra bajar de peso de forma permanente, y de hecho el tipo murió con un buen peso, pues el tipo escribió libros, los libros se vuelven un éxito arrollador y el tipo se pone a grabar vídeos. Y de hecho es bastante prolífico, es decir, ha escrito bastantes libros y en su canal de YouTube, Metabolismo TV, pues no sé si he leído por ahí que tenía 1.700 vídeos. No me voy a poner a hablaros de los descubrimientos de Frank Suárez, porque empecé diciendo que aquí había material para una teoría de la conspiración. La cosa es que Frank Suárez, con sus investigaciones y con su experiencia con las personas, llegó a afirmar que podía curar la obesidad y que podía, por medio de dieta y vida saludable, curar enfermedades como el cáncer y evitar que la gente dependiera de ciertos fármacos. Y él dijo que estaba trabajando en un libro donde él iba a demostrar cómo ciertos tipos de cáncer, por medio de la alimentación, él los iba a curar, iba a dar la receta, ¿no? La cuestión
es que ese libro no se llegó a publicar porque Fran Suárez murió en circunstancias muy extrañas. Fran Suárez sufrió una depresión que se estuvo tratando, pero él vivía libre de la depresión y bueno, estaba casado, tenía éxito, tenía dinero y tenía proyectos. Estaba cuidando de otra gente, atendiendo otras cuestiones y bueno, tenía una ocupación. Sus seguidores dicen que él no estaba deprimido, pero murió y la policía afirmó que se había suicidado. Se había tirado de un 9º piso, provocando el impacto, pues su muerte inmediata. ¿Se suicidó o las farmacéuticas lo mataron? ¿Se suicidó o la industria alimentaria que se dedica a hacer dinero con los alimentos ultraprocesados que nos están envenenando fue la causante de su muerte? Bueno, algunas de las cosas que dice señor Fran Suárez, me parecen cosas bastante lógicas. Alguno podría incluso decir, alguno con mala intención, podría decir, oye, pues esto de descubrimiento no tiene nada. Él hablaba de cuestiones como, por ejemplo, quitarse el pan. Hablaba de la reducción del consumo de alimentos calóricos y que nuestra pirámide de alimentación pues consistiera más en alimentos saludables. Él hablaba de los beneficios de tomar el sol, hablaba mucho de lo saludable que es tomar el sol, lo necesario para el metabolismo de vitaminas, el estado de ánimo, el ejercicio, los ejercicios respiratorios, cosa que se ha demostrado desde gente que practica meditación trascendental, gente que hace ejercicio. Los psicólogos recomiendan respiraciones profundas y ejercicios respiratorios para regular la ansiedad. Los Navy SEALs enseñan y entrenan a los soldados, a los especialistas en ejercicios respiratorios para inducir el sueño, para bajar el estrés, para estar listos para entrar en combate. Es decir, que algunas de estas cosas no son el descubrimiento de nadie en la vida, en la historia, nadie había dicho esto. Él hablaba de lo importante que es para el tema del sistema inmunológico 3 alimentos que son el ajo, tomar diariamente ajo, jengibre y limón. Y los efectos que eso tenía en el sistema inmunitario. Hablaba de lo importante que es el estar descalzo, ¿no? Que el cuerpo, que acumula electricidad, y todos los animales no usan calzado, lo importante que es que el cuerpo pues pudiera descargarse de la necesidad de tomar agua. Él hizo una fórmula para, en función de tu peso, el agua que debías de tomar. La fórmula es peso dividido 7, es decir, debes de tomar tu peso exacto, dividirlo por 7 y así saber la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros que debes de tomar por día. La dieta 3x1, ¿no? La fórmula, ¿no? El tipo además sabía comunicar bien, tú lo ves en los vídeos de YouTube y el tipo es hábil comunicando. La dieta 3x1 que consiste en 1/3 parte de alimentos que engordan, porque tienen mucha glucosa, como harinas, papas, arroz, azúcares, y 2/3 partes de alimentos que ayudan a adelgazar, que son más saludables, verduras, carnes. Y lo que os he dicho, el ajo, jengibre y limón. También hablaba de cuestiones como apagar el router Wi-Fi por la noche, pues son ondas electromagnéticas. A mí, hasta ahora, todo lo que os he comentado, todo tiene sentido, incluso lo del router,
Es decir, científicamente, las ondas electromagnéticas afectan a nuestros tejidos. ¿En qué medida? Pues claro, no es lo mismo, la intensidad afecta, ¿no? Pero bueno, me parecían, creo que son consejos, la gran mayoría de ellos, consejos de mucho sentido común. Algunos, pues yo no sé qué base tienen, ¿no? Por ejemplo, el tema de el cálculo de cuánta agua debes de tomar. La cuestión es que si Frank Suárez enseña hace este tipo de afirmación, ¿no? Como el tema del cáncer, ¿no? Que se pueden evitar ciertos tipos de cáncer y que él iba a escribir un libro sobre eso y luego muere, pues obviamente muchos seguidores de Frank Suárez están hablando de que su muerte no fue una muerte natural. Y aquí tenemos una conspiración que es interesante, ¿no? Porque se mezcla por un lado el tema de la salud, por otro lado el tema de las farmacéuticas que quieren hacernos dependientes de los medicamentos. Algunos dicen que quieren hacernos dependientes de las vacunas y algunos, ¿no? Entre los cuales se encuentran algunos amigos de este canal que dicen que se están inventando vacunas para enfermedades que no existen. Algunas cosas yo creo que, por ejemplo, uno de los beneficiados de estas terapias de cambio de sexo pues son las farmacéuticas, porque hacer a una persona esclava de por vida de las hormonas pues tiene un beneficiado. Los que te venden las hormonas, los que te venden esos medicamentos, esos fármacos. Pero también hay otra poderosa industria, que es la industria de la alimentación. Quizá en los países mediterráneos pues estamos un poquito más libres, ¿no? de los alimentos ultraprocesados, pero hay otros sitios donde dependen de la comida ultraprocesada. Hace poco la BBC hizo un interesante reportaje de investigación donde tomaron a dos hermanas gemelas, y a una la tuvieron con una dieta de alimentos ultraprocesados y la otra con una dieta de alimentos naturales, en el sentido de no procesados, es decir, granos, frutas, verduras, carnes, las mismas calorías. Cuidado, las mismas calorías. Después de una semana, la que comía alimentos ultraprocesados ganó 1 kilo y sus análisis de sangre dieron peores resultados a niveles de colesterol y a otros marcadores. Yo no soy un experto, solo estoy comentando ese reportaje de la BBC. Claro, una de las hermanas le decía al médico que les estaba leyendo los análisis de sangre, decía, bueno, pero ¿y si esto solo ha pasado en una semana? ¿Cuáles serían los resultados de 20 años de ese tipo de alimentación? El médico obviamente pues tenía sus ideas bastante claras, decía, mira, hay ciertos aditivos alimentarios que son baratos, como los emulsionantes, que están parte en las salsas y en muchas masas y en bollería, son baratos, aportan textura, sabor, hace que los alimentos estén muy ricos. Hay estudios que ahora mismo están en el proceso de validación de pares que dicen que hay cánceres, como el cáncer de mama, que están relacionados con ese tipo de alimentos. Una de las cosas que hablaba Frank Suárez es el tema del azúcar. Y esto hoy en día ya cae por su propio peso. El tema del azúcar y lo dañina que es el azúcar. Y a Frank Suárez yo le he oído hablar del tema del azúcar. Mira, muchos de vosotros, yo lo he hablado con gente de mi familia. Una de mis hermanas me comentaba ya hace tiempo, ¿no?, que habían dejado el tema del azúcar y que dice que después de un tiempo sin tomar nada de azúcar, por cierto, que el azúcar está presente no solo en bollería y dulces,
sino en embutidos, en pan, que tú dices, un pan integral, pan integral, es un alimento saludable, ¿verdad? Pan integral. Ingredientes, azúcar. Embutido de pavo, dices tú, hombre, un embutido de pavo saludable, bajo en calorías, te lo ponen en la etiqueta. Ingredientes, azúcar. Y resulta que tú a lo mejor estás intentando tomar una dieta sin azúcares, pero te están metiendo azúcares en los procesados. Y oye, no sé qué pensáis, yo no soy un experto, esto que quede claro, yo no soy ni médico, no soy nutricionista, simplemente soy un tío que ha tenido un cambio de peso y que sigo luchando por mantenerme en mi peso. Tengo que perder algunos kilos todavía, estoy en 85 kilos, estuve en los 80 kilos en su momento, incluso llegué a los 78 cuando estuve inmóvil por el desprendimiento de retina. El azúcar es adictiva, el azúcar es una droga. Hay estudios, no pocos, que hablan de la relación del azúcar con determinados tipos de cáncer, cómo afecta el metabolismo de la célula. El azúcar es un alimento y engancha y gana dinero. ¿Quién se está beneficiando? Esto es como la nicotina, ¿no? Que le ponían, que regulan las tabaqueras, ¿no? Para regular, aumentar la adicción. El azúcar, en el caso de los niños, puede afectar de por vida la vida del niño, desarrollar tipos de diabetes y un montón de problemas de salud. Me decía una de mis hermanas que después de un tiempo sin tomar azúcar, por lo que sea, tomaron algo de azúcar y al día siguiente el cuerpo, como una especie de yonki, ya estaba pidiendo su dosis. Esto es muy llamativo, ¿verdad, amigos? Es muy llamativo. Yo no he reducido el azúcar de mi dieta, tomo algo de panela. Yo me creo mi propia bollería, horneo mi propia bollería. Básicamente hago unas galletas de avena y unos bizcochos de avena con manzana. Y a veces cuando meto en el microondas los trocitos de manzana, pues pongo un poco de azúcar, pero muy poco en las manzanas para que se confiten un poco, ya que mis bizcochos no tienen más azúcar que la que tienen las manzanas. Yo no sé si la muerte de Fran Suárez, obviamente aquí la lógica impone pensar que fue un suicidio y que las farmacéuticas no tienen sicarios que te matan limpiamente. Lo más fácil, y lo digo en serio, es decir, un poco el podcast este es hablar de esta conspiración, ¿no? Porque hoy en día, ahora mismo en Internet, la gente está hablando de la conspiración de Fran Suárez, del asesinato de Fran Suárez y de cómo hay intereses. Y yo hasta ahí puedo entender que es cierto que Fran Suárez es dañino para los intereses de farmacéuticas y de industria alimentaria. Efectivamente, no creo que un tipo como este sea bien recibido en industrias que se dedican a fabricar alimentos procesados. Sí que creo que es cierto que la alimentación y el ejercicio repercuten de manera directa, no indirecta, directa, en determinadas enfermedades, incluidas el cáncer. Creo que es incuestionable. Ahora, de ahí a afirmar que lo mataron, pues bueno, esto ya entra dentro de la imaginación colectiva y, por supuesto, Internet va a hacer lo posible para crear una leyenda y en ese sentido yo creo que sí, ha surgido una leyenda, la leyenda de Fran Suárez. En cualquier caso, amigos, mi consejo es que os cuidéis, que todos nos hacemos mayores, que solo tenemos una vida y que sí que me preocupa cómo están aumentando los alimentos ultraprocesados. ¿No os parece? ¿No os parece que cada vez más en los supermercados hay más bandejitas con comidas ya hechas? Tiene que haber una relación entre familias donde la mamá y el papá trabajan, poco tiempo para cocinar. O familias de gente que vive sola y que pues no tiene tiempo para cocinar. Hombre, me parece excesivo lo del huevo frito envasado en una bandejita de esta de
de corcho blanco y dices tú, pero bueno, tío, ¿cómo se le ocurre a alguien vender un huevo frito? Bueno, estamos llegando a eso, ¿eh? Y nuestra cultura española, que ha tenido cocina y gente y que nos gusta cocinar y nos gusta comer con amigos, estamos entrando de lleno en otro tipo, en un cambio, sí, amigos, un cambio de paradigma que nos va a afectar muy negativamente en la salud. Pero es que, claro, hoy en día una caja de donuts, una caja de varias piezas de bollería es mucho más barato que 4 kiwis o que varias piezas de fruta. Es muy, muy llamativo. Los sábados, mi mujer y yo tenemos una rutina que hacemos casi siempre, que es que con la comida del sábado pues nos tomamos el café y nos tomamos una pequeña pieza de bollería, una palmerita o un pastelito, algo pequeño, es decir, pero nos tomamos nuestro pastelito. El otro día me compré 4 palmeritas premium, muy premium, unas palmeritas espectaculares que hay en el supermercado, donde yo voy, venían 4 palmeritas, gorditas, ricas de chocolate, jugosas. ¿Qué os voy a contar? Congelé 2, nos comimos 2 ese día y no recuerdo cuándo me costaron, pero salieron muy baratas, 2 euros y pico. Cuando en fruta me gasto muchísimo más dinero. Algunos dicen, bueno, una familia que tenga varios hijos, ¿a qué va a tirar? ¿A la pieza de fruta y gastar 4, 5, 6 veces más o a la bollería para una merienda? ¿Cómo te apañas la merienda? Bueno, venga, compro unos batidos, compro unas galletas, una bollería y con eso soluciono la merienda de los niños. Obviamente, es lo que han hecho las familias toda la vida. Aquí tampoco me quiero poner en plan fanático, demonizador. ¿Qué haces? Estás matando a tus hijos. Bueno, una excepción es una excepción. La normalidad es otra cosa. Pero claro, hay razones de tipo económico y de tipo de comodidad. Y el tema de la comida procesada, que está además en una buena posición. Al supermercado al que yo voy, cuando entras, lo primero que tienes, a la derecha, una zona con pollos asados, ensaladilla rusa, platos de pasta, empanadas, que hay de todo. Albóndigas, ensalada, comida que dices tú, bueno, es comida casera, ¿no? Un plato de albóndigas en salsa, ¡buah, qué maravilla!, ¿no? Bueno, ¿cómo han hecho esa comida? Pues ahí os dejo la conspiración de Fran Suárez, Metabolismo TV. Asesinato, muerte, depresión o venganza. Un saludo a todos y hasta pronto.